Uno, cuando asumió, tenía confianza que las promesas que estaba hecho en campaña, con esta forma de cambio de hacer política, realmente se cumpliera. Así que la verdad que hoy, bueno, estamos muy contentos, que es un reclamo que se viene realizando hace mucho tiempo, porque consideramos que es un impuesto distorsivo y no se ajusta a la realidad del sector. Está muy bueno que lo hayan derogado y bueno, la soja ese 5%, confiamos que bueno, van a seguir cumpliendo la promesa de campaña y que se va a ir reduciendo un 5% por año. ¿Cuánto queda hoy por hoy entonces el impacto de retención en la soja sacándole ese 5%? Hoy la soja tiene una retención del 30% y después ningún tipo de economía regional o las tradicionales como el trigo y el maíz tienen algún tipo de retención. Están en 0%. Así que la verdad, bueno, ilusionado, esto genera confianza y cuando uno tiene confianza es mucho más fácil invertir. ¿Eso genera confianza? ¿Esto qué impacto puede tener, digamos, en el tema de la comercialización de granos, en el mercado interno, ese mercado interno que querían cuidar tanto las anteriores autoridades? Lo del mercado interno, nosotros venimos sosteniendo que es un mito. Hoy, si uno se pone a ver nomás en el caso del trigo, el costo final del pan no llega a ser un 10% lo que es el costo del quintal de trigo. O sea que si hoy el trigo está en 1.400 pesos, si aumenta un 100%, tendría que estar aumentando 2 pesos el kilo de pan en concepto de trigo. Pero bueno, no hay que olvidar que la inflación afecta a todos los rubros y el sector panadero no está exento del tal. ¿Qué puede producir en la práctica este quite de las retenciones? Y nosotros queremos una confianza para poder invertir tranquilos, sabiendo que tenés un horizonte claro para poder trabajar. Cuando uno tiene un horizonte claro, las inversiones son mucho más fáciles de realizar y puede proyectar y trabajar con tranquilidad. Realmente lo que veníamos diciendo, que nos dejen trabajar tranquilos, bueno, ahora el sector está jugando con la misma regla de juego que el resto de la economía y confiamos que se va a ver reflejado en la producción. A lo mejor esta campaña va a ser menor el impacto porque ya se sembró con el gobierno anterior, pero estamos seguros que un 30% más de superficie de trigo se va a sembrar. No hay que olvidarse que llegamos a producir la menor superficie de trigo en 110 años de historia. Eso se va a superar y se va a volver al maíz y a todo el tipo de las rotaciones como debían ser. Para Proietti, la eliminación de las retenciones no debería influir en el precio de la carne vacuna. Hoy el novillo de 400 kilos están pagando en la zona cerca de 27 pesos el kilo. El resto ya no corre por una responsabilidad del sector. Esta quita de retenciones de la carne no se va a ver reflejado en lo que es en el mercado interno. Primero porque son dos tipos de animales diferentes y actualmente estaba cerrada la exportación, o sea que no había ningún tipo de exportación, que es diferente al caso de los cereales. O sea que, bueno, un poco el mismo caso de la panadería, puede haber un poco de especulación, de miedo, entendible, pero generalmente se debe deber más a otros factores que algún cambio en el sector primario. Hay que recordar que en los últimos años se parieron 10 millones de cabezas y eso en algún momento la factura se pasa. En tanto, el cerealista Gustavo Miaich confió en que la medida oficial promoverá un despegue de la actividad agraria. Siempre que se habla de bajar las retenciones y de poner retenciones cero para ciertos determinados productos, creo que era algo que estábamos esperando hace ya un tiempo largo, porque los precios de los commodities estaban todos muy bajos y han llevado al productor agropecuario a vivir una situación bastante complicada, sobre todo en este año 2015. Así que, bueno, la baja de las retenciones, la eliminación tanto en trigo y maíz, creo que es algo que realmente necesitaba el sector porque estaba pasando por muy malos momentos. Se espera que esto genere una, una apertura de ventas de granos que, según algunos decían, estaban frenados, guardados, parados. Bueno, tanto para trigo y para maíz se produjo algo que, como eso estaba sujeto a una autorización, bueno, desde una oficina en Buenos Aires se regulaba cuándo sí y cuándo no se podría exportar. Entonces eso hacía que, además de pagar retención, el exportador no le pagara el precio real de lo que debería haberle pagado. Se habla de que hay un promedio de entre 30 y 40 dólares por tonelada, tanto en trigo y maíz, no solamente en este año 2015, sino desde que se empezó el sistema de los ROE. Entonces, el productor producía algo que tenía un mercado libre, pero que estaba trabado en Argentina. Entonces, como no tiene capacidad para almacenar, o esa capacidad se agota, los que sí tienen capacidad eran los exportadores, entonces pagaban el precio que ellos querían. Así que también pienso que desde ese punto de vista se va a normalizar un poco más el tema de los precios. También dio su parecer el productor Germán Suárez.
Las medidas son muy alentadoras para el sector, eran necesarias. Nosotros vimos que año a año se hacía cada vez menos trigo y menos maíz. Incluso este año las hectáreas que se sembraron de trigo en la zona y de maíz fueron casi nulas, muy poquitas. Y bueno, y esos cultivos son muy necesarios para la rotación y la conservación de suelos, y además generan mucha mano de obra en el transporte, en las cerealeras, mucha mano de obra directa e indirecta que redundan en beneficio de las ciudades del interior. Germán, muchos productores no hacían prácticamente, o no hicieron el año este que corre trigo y maíz, ¿no? Porque no cerraban los números, ¿no? Bueno, sí, así como decía, hasta el 2014 los productores siguieron apostando al trigo y al maíz, decayendo un poco las hectáreas, y este año, bueno, ya los números no daban, nadie va a encarar un negocio que pierda plata, digamos, entonces este año las hectáreas fueron muy pocas. Con esto de las retenciones, de la quita de las retenciones, ¿esa ecuación pasaría a ser positiva o faltarían algunas otras medidas? Bueno, en principio sí cerrarían, habría que ver el tema de los ROEs, que bueno, que también se anunció que los van a quitar, y bueno, y algún paquete de medidas que complementen esto, pero en principio cerrarían. Habría que ver cómo se maneja el tema de la soja por la cuestión de los alquileres.